La degradación de los bonos en Puerto Rico por parte de la agencia de clasificación Moody's, sumada a la alta tasa de desempleo en la isla, confirman que la economía de Puerto Rico continúa débil. Sobre la perspectiva económica de la isla en los primeros 100 días de mandato del gobernador Alejandro García Padilla y los cambios que se deben realizar para que la situación en Puerto Rico mejore, hablamos esta noche con el economista Gustavo Vélez. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, saludos Marlene, buenas noches a ti y a los amigos televidentes. Obviamente hay mucha expectativa y quizás mucha esperanza en que pueda ocurrir algún cambio durante este año, quizás un poco más allá de los 100 días, pero la gente debe poner un poco los pies en tierra, ¿no? Sí, yo creo que se crean unas expectativas a veces que exceden, ¿verdad?, la capacidad real del país y del gobierno. Yo no tengo problemas con el optimismo, yo he tratado también de ser optimista desde la profesión que hago y haciendo estos análisis, pero la realidad es que Puerto Rico está ahora mismo posiblemente en su peor crisis económica desde su historia moderna. Pero cuando tú miras la situación de Puerto Rico tiene dos dimensiones, una dimensión estructural que tiene que ver con la estructura propia del modelo económico, que se acabó la sección 936, de que el gobierno está endeudado, de que obviamente la banca está en una posición muy difícil, y estructuralmente no es la economía que teníamos hace 20 o 30 años atrás. Cuando ves a nivel coyuntural, ¿verdad?, pues tienes una economía norteamericana complicada, tienes una economía global también complicada, así que nunca un gobernador y nunca Puerto Rico se había colocado en una posición donde tuvieras problemas estructurales y problemas coyunturales, y eso obliga a repensar todo el modelo económico de Puerto Rico, obliga a tomar medidas diferentes y, como se dice en inglés, think out of the box. Hay que pensar fuera de la caja y que el país obviamente entienda que no hay varitas mágicas y posiblemente cualquier medida o cualquier política pública que arregle los problemas va a tomar tiempo y exigirá sacrificios. Ni siquiera en la Gran Depresión de los años 30. En la Gran Depresión era una economía más pequeña, una economía agrícola, el país no tenía todo este andamiaje de modernidad, no había, ¿sabes?, era una economía mucho más limitada, por lo tanto, de hecho no habían estadísticas para medirse, claro. La economía colapsó, la economía agrícola, pero era una situación muy diferente. Te pregunto porque en el mensaje del gobernador de toma de posesión, él hace una analogía entre la Gran Depresión y cómo los puertorriqueños pudieron salir de esa situación, un poco para tratar de animar a la gente a decirles, mire, la cosa está difícil, porque el gobernador expresamente lo dijo, la situación es bien difícil, pero podemos o tenemos la capacidad de echar para adelante. En ese sentido, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que esperar de forma casi obligatoria del gobernador para poder quizás tener un poquito de ver luz al final del túnel? No, y yo creo que yo veo la luz. De hecho, en mi libro Reinvención Boricua, que hemos analizado el libro aquí en otras ocasiones, o sea, el país ha salido de crisis peores, usando obviamente la analogía de la depresión de los 30, en la crisis de los 70, cuando colapsó el modelo de las petroquímicas, el país se reinventó y por eso es que lo hablo de que el país se tiene que reinventar. Y de hecho esta crisis cada una ha tenido entre 40, 60 años, ha habido entre hay unos ciclos que obviamente no es que cada 60 hay una crisis, pero entre las tres crisis más grandes ha habido 60, 70 años de diferencia. Quiere decir que de alguna forma debemos salir de esta, si lo hemos logrado en las otras. Correcto, y de los 30 no teníamos nada, éramos un país pobre, agrícola, no había toda esta modernidad y lo pudimos hacer. Había voluntad política y había otra actitud ante muchos de los problemas. Y yo creo que este gobierno y el país, porque yo no creo que es un hecho de los populares o los PNP, yo creo que tiene que tomar medidas, como por ejemplo, atender el sistema de retiro. Y eso va a costar sacrificio. Esas medidas en el sistema de retiro deben tomarse los primeros 100 días. Eso tiene que tomarse en los primeros 6 semanas. Tienen que ya tener un plan montado y llevarlo. O sea, eso es ya. Eso es ya. Mientras estamos hablando. Eso se tenía que haber hecho en el 2012 y no se hizo. Tiene que bajar los costos de energía y emigrar un modelo de producción energética alejado del petróleo. Y eso va a implicar repensar la Autoridad de Energía Eléctrica, el monopolio. Hablamos de la Autoridad de Puertos, que está en una situación bien precaria. Todas las corporaciones públicas hay que repensarlas. Hay que repensar el rol del Estado. O sea, este gobierno gigantesco hace falta en un país que no tiene los recursos para poderlo financiar. Hay que apoyar el capital local. Ya por lo menos estoy escuchando de apoyar la agricultura, la manufactura local, crear capital local, apoyar al pequeño y mediano comerciante, que no sea simplemente importar y depender en que venga a Washington. Hay que repensar las ayudas federales. Queremos un país que más de la mitad de la población dependa de las ayudas federales. Claro. Así que es un replanteamiento completo. Tenemos que insertarnos en la economía global. Muchas de ellas están en veremos porque podríamos ver modificaciones sustanciales en los dineros federales que recibimos, en la medida en que Estados Unidos tiene una situación también que está atendiendo de alguna manera, ¿no? Pero eso de Washington, Marlene, obliga a que Puerto Rico tenga que repensar su estado benefactor. Y yo creo que obliga al país a repensarse a sí mismo, de que ninguna economía puede aspirar a ser una economía desarrollada con el 60% de la población fuera del mercado laboral. Y yo creo que la coyuntura es favorable
porque esto no aguanta más parcho. O sea, los economistas estamos convencidos en Puerto Rico de que Puerto Rico no aguanta más parcho. O sea, Puerto Rico no aguanta más procrastinación de las soluciones y Puerto Rico tiene que montar un nuevo modelo económico como lo hizo la generación de los 30 y los 40, que fue manos a la obra. Claro. Si aquella generación pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Y ahorita cuando hablamos... Y lo montaron básicamente de la nada. De la nada, obviamente. Ellos montaron un país literalmente de cero. No habían agencias de gobierno y se fueron creando de acuerdo a las necesidades de aquel momento. Y fue Redford Towell, el gobernador. El problema es que ahora tenemos demasiadas, eso es parte de la ahora tenemos, a mi juicio y a juicio de muchos economistas, tenemos un gobierno demasiado grande. Y obviamente el otro tema es insertarnos en la economía global, en la economía hemisférica. Cuando tú ves ahora países como Brasil, que es la sexta economía del mundo, Bolivia, Panamá, Chile, Costa Rica, nosotros no hemos mirado al sur. O sea, Puerto Rico tiene que empezar a mirar a su hábitat natural. No es que nos dejemos de Estados Unidos, porque nosotros somos parte de la economía americana, pero tenemos que empezar a mirar el sur, a Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos con República Dominicana, mirar todo el Mercosur. Puerto Rico tiene que potenciar una producción, ver en qué podemos ser competitivos a nivel hemisférico y a nivel regional y poder entonces tener un rol económico comercial mundial y regional. Y yo creo que eso debe ser las herramientas para crear una base, un nuevo modelo productivo que saque a Puerto Rico de esta recesión que ya lleva 6 años. Gracias por haber estado con nosotros. Obviamente vamos a estar muy pendientes durante estos próximos 3, 4, 5 meses. Más los 50.000 empleos. De cómo, claro, y cómo se van a crear esos 50.000 empleos durante este año. Ahora vamos a una pausa.